Muy buenos días, querida iglesia. Espero que estéis todos muy bien, que hayáis tenido una buena semana y que hayáis podido meditar en la palabra que pudimos compartir en el día anterior. Vamos a continuar con la ayuda del Señor en este estudio de la epístola de Pablo a los Efesios. Va a ser un estudio largo porque lo vamos a desgranar y a meditar y sobre todo a analizar a la luz del conjunto de la Escritura, no de manera aislada, porque finalmente lo que Dios anhela es que comprendamos su palabra en su conjunto, no mirando solo unas aristas del diamante, sino viendo el diamante en su conjunto y viendo pues como esos querubines que miraban hacia todos los lados y tenían ojos en todos los lados, para no perderse ni un poquito de la revelación de Dios. Para lo cual, para poder tener esta visión, vamos a necesitar siempre tener una disposición humilde ante el Señor y acercarnos a Él con plena certeza y certidumbre de que todo lo que le pidamos Él nos lo va a conceder. Porque no le vamos a pedir nada que no esté al amparo de su voluntad, que es que podamos crecer por medio de este estudio en el conocimiento de su voluntad para poder vivir tal como Él quiere que vivamos y poder agradarle en todo y que podamos acabar con firmeza la obra para lo cual Él nos llamó. Entonces, pidiéndole de nuevo paciencia a los más maduros y teniendo en cuenta que siempre vienen hermanos nuevos, a los hermanos nuevos comentarles que es necesario que tengan las Biblias a mano. Si hoy no la tienes, mientras puedes ver el vídeo, puedes descargar la aplicación si no la tienes en papel, pero te recomendamos que compres una Biblia y que no compres cualquier Biblia, que compres una Biblia con una letra que puedas ver con comodidad, que tenga una buena referencia al final de concordancia, que te sirva para el estudio. Y también en el móvil pues puedes descargarla y puedes disfrutarla y analizar también algunos pasajes en diversas formas de paráfrasis, formas de, no de interpretación, sino de paráfrasis de traducción, para que a veces algunos pasajes que son un poco turbios por causa del lenguaje, en un lenguaje un poquito más actual podamos tener claro cuál es el corazón y cuál es la intención de Dios que hay entre las líneas. Para lo cual también te animo a que tengas un cuadernito con tu bolígrafo y puedas ir anotando. Yo voy a leer los versículos porque tengo el trabajo anotado, que me sirve de guía. Y si por algún casual quieres tener este estudio con todos los versículos, puedes también solicitarlo por el WhatsApp de la iglesia o por email y yo te lo paso en un PDF sin ningún problema, ¿vale? Para que puedas seguir la enseñanza con ese PDF. Voy a intentar de todos modos poner en el link un link al estudio, ¿vale? Para que puedas ir siguiéndolo justo con todos los versículos y que no tengas que perder mucho tiempo buscándolo en la Biblia, ¿vale? Bueno, pues sin nada más que deciros, agradecido de vuestra atención, mando un saludo a todas las iglesias del Señor Jesucristo y a todos los hermanos en Cristo que van a poder ver esta enseñanza, deseando que sea para su edificación. Bueno, pues vamos a orar al Padre para pedirle toda luz y toda ayuda en esta hora. Amado Padre, en el precioso nombre de Jesús, nos inclinamos hacia ti, Señor. Queremos mirar hacia ti, Señor, no a nosotros mismos. Nos dirigimos a ti como vivos de entre los muertos, Señor. Como limpios y santos y sin mancha delante de ti nos presentamos, confiados en que tú, Señor, vas a estar en medio nuestro. Confiamos
en que todo lo que te pedimos tú ya lo has hecho, Señor. Y hoy venimos a pedirte sabiduría, apertura de miras espirituales, Señor, que nos libres de nosotros mismos, de nuestros conceptos preadquiridos, que quites de nosotros todo aquello que no sea real, porque nuestro anhelo es vivir en tu realidad, Señor. Concédenos, Señor, hablar con gracia y escuchar y recibir con gracia, Señor. Nos despojamos de todo lo carnal que hay en nosotros, de nuestro viejo hombre, Señor. Y vestidos de la nueva criatura, Señor, queremos y deseamos ser alimentados por este pan que es tu palabra. Este pan vivo que eres tú, Señor. Tú eres la verdad. Edifícanos en tu verdad, Señor. Como iglesia te pedimos tu ayuda porque eres tú el que afianza y el que forja los fundamentos, Señor. Llénanos de tu espíritu. Trae claridad a nuestro espíritu, Señor, que nuestra mente sea eclipsada por la luz de tu espíritu. No queremos ser mejores que nadie, Señor, ni más listos que nadie. Nos negamos a nosotros mismos y nos disponemos como niños para acercarnos a tu palabra, ilusionados y esperanzados en que tú tienes cosas maravillosas para nosotros, cosas que ya has determinado que sean. Gracias, Señor, por acompañarnos. Gracias porque hemos alcanzado en ti misericordia. Y gracias porque podemos acercarnos a ti libremente, confiados, gozosos, de que todo lo que tú te has propuesto en ti mismo, antes de la fundación del mundo, se va a cumplir. Gracias por habernos incluido en ese diseño. Alúmbranos con tu espíritu, Señor. Sé con todos los hermanos, Señor. Bendice cada vida de cada hermano que pueda llegar a ver este vídeo y hazlo llegar hasta donde tú te propongas, Señor. Hasta donde tu espíritu se proponga. Gracias, Señor, por concedernos el honor de servirte. Gracias, amado Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos y amados hermanos, hemos de recordar de dónde venimos. Vamos a ir a la epístola de Efesios para darle la continuidad en la lectura. Vamos aquí. En la cual en el día anterior pudimos ver el versículo 1 y 2 del capítulo 1, que decía así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Recordemos, para refrescar, que nosotros ya estamos en un reino. Esta carta está dirigida a los que pertenecen al reino, son los santos y escogidos y fieles en Cristo. Sin fidelidad en Cristo, toda tu vida o toda mi vida o toda nuestra vida cristiana puede ser una casa edificada sobre la arena. Jesús dijo que el que escucha sus palabras y las pone en práctica es como un hombre sensato que edifica su casa sobre un cimiento firme, que es Él. Pero el que las escucha y no las pone en práctica, no las tiene en cuenta, no las obedece, viene a ser como aquel que levanta una casa que puede ser muy bonita por fuera, pero que cuando llega la tormenta, la casa cae porque no tiene cimentación. Entonces nosotros hemos de entender lo que significa ser santos y fieles en Cristo.
muchas veces el ser religioso pretende ser fiel a Cristo y es una carne queriendo imponer a sí misma una forma de vida que es contra naturaleza. La carne no puede ni quiere agradar a Dios, y todo lo que nosotros vivimos en Dios y por Dios y para Dios es y debe ser por medio del Espíritu. Esta carta de Pablo nos va a colocar en ese reino, y de hecho empieza fuerte, empieza hablando claro lo que nosotros somos, santos y fieles en Cristo. Pablo no lo pone en duda. Él es un apóstol y él se dirige a los santos y fieles en Cristo. Ser fiel en Cristo significa que tu expresión de vida se debe a que conoces la fuente por la que tú vives. Conoces el origen de que todo lo que tú haces en la vida es divino, proviene de un poder que no es carnal, es espiritual. Las armas de nuestra milicia, como dirá Pablo más adelante en la epístola, no son carnales, sino espirituales, para derribar fortalezas, lo que sea necesario. Nosotros no tenemos una lucha contra la carne ni contra la sangre, sino contra entidades celestiales, tenebrosas, y parte de esas entidades somos nosotros mismos. Muchas veces estamos queriendo echarle la culpa al demonio, nuestro enemigo, y no queremos quitarle, subestimarle, pero tampoco sobreestimarle. Pero hay un enemigo en nosotros aún mayor, que es una vieja criatura que nos puede jugar malas pasadas. Sobre todo cuando la vieja criatura intenta inmiscuirse en las cosas del espíritu, tratando de confundir la mente y de atender a doctrinas que no son de Dios. En ese caso, y como todavía no lo vemos todo con la claridad que veremos algún día cuando estemos ya despojados de la carne, tenemos que someternos a Dios en humildad cada día, confiando en que por medio de esta oración y por medio de este deseo, Dios nos va a conceder y vamos a ser guardados por medio de esta fe, por su poder. Entonces Pablo ya está hablando a una iglesia, somos santos, somos fieles en Cristo, y yo estoy hablando a una iglesia de santos y fieles en Cristo, lo cual no quiere decir que si una persona está escuchando y o bien nunca ha creído en Cristo, nunca ha conocido a Cristo, hoy puede ser el día de su salvación por medio de la predicación de esta palabra. Porque no podemos olvidar que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios nos capacita para poder tener entrada por la fe al reino de Dios. Entonces, esta palabra es la que activa en nosotros algo que está dormido, un componente dormido, y esta palabra nos puede, si somos humildes, Dios va a resistir al soberbio, pero al humilde le va a dar gracia. Y si somos sensibles a esta palabra poderosa, podremos tocar como a tientas a Dios y quizás encontrarle. Por eso, si tú estás aquí escuchando hoy y no eres todavía creyente o has vivido una vida religiosa, te pedimos, no te alarmes por lo que vamos a hablar, porque puede ser algo sensible. Quédate hasta el final y en humildad de corazón Dios te va a ayudar. Si tú permaneces hasta el final, Dios está pendiente siempre del que está buscando, del que está llamando, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Por lo tanto, aguarda ahí sentado, estate buscando de Dios, y vamos a seguir avanzando en la epístola para tratar 2 versículos, pero que no sé si voy a poder tratarlos enteramente, porque verdaderamente no quiero hacer muy extensa la enseñanza de hoy. Cuando ya vea que ha llegado el tiempo, veremos si podemos verlos enteros o hay que dejar uno de los versículos para el próximo día. La palabra sigue así, dice, según nos escogió en él,
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces tenemos a un apóstol que está manifestando que Dios es bendito, le está bendiciendo. Pablo está bendiciendo a Dios, está hablando bien de Dios. Y él nos está ya colocando, desde antes ya empezó a colocarnos en la Trinidad, hablando del Padre y del Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y él continúa dando preeminencia al Padre y a nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, quien es Dios desde el principio. Porque uno de los primeros fundamentos que un cristiano tiene que saber y que nunca debe dejarse arrastrar por falsas doctrinas es que Jesucristo, el hombre, es Dios desde el principio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es la realidad de Dios. Y aunque es un misterio que a veces no llegamos a entender del todo, es una realidad en la que Dios quiere introducirnos. Y es por medio de Pablo que vamos a ver cómo se produce esta introducción en esta realidad espiritual, en la cual la carne no puede entrar. Muchas veces hemos creído o pensamos que la vida cristiana es intentar mejorar aquello que en nosotros no funciona del todo. Intentar mejorar unas pautas de vida que tú tenías y el hombre va haciéndose una mejor persona. Pero esto no es real. La realidad de Dios es que todo lo que acontece en la vida de los santos es una nueva creación. Una nueva criatura que nada tiene que ver con la carne, sino que es engendrada de Dios, viene de Dios y está diseñada genéticamente hablando, para que podamos entenderlo, para producir y para comportarse conforme a un diseño que viene de Dios. Somos engendrados de Dios y esto es muy importante saberlo, porque esto es lo que nos va a ayudar a caminar firmes por la senda que Dios quiere que caminemos, que es la senda de vivir por el Espíritu y vivir en el Espíritu. Entonces Pablo bendice a Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Por lo tanto, Dios ya ha pronunciado una bendición y esto habla de un tiempo pasado. Es muy importante cuando en la palabra vamos a atacar los tiempos verbales. Él nos bendijo y cuando en la Biblia hay una bendición, la bendición no tiene retroceso. La bendición capacita al que recibe la bendición para cumplir todo aquello para lo cual fue bendecido. De tal manera que vemos el ejemplo de Abraham, que tuvo a su hijo Isaac, y Abraham fue bendecido por Dios. Y en la fe de Abraham nosotros somos bendecidos al creer en Cristo. Y vemos a Isaac que bendijo a Jacob. Y curiosamente la bendición no debía ser para Jacob, porque Jacob no era el primogénito. El primogénito verdaderamente era Esaú. Pero Esaú no valoró su primogenitura y no la estimó. De tal manera que en cierto momento, si recordáis el relato bíblico y a los nuevos, si no lo conocéis, os recomiendo que os acerquéis a ese relato, os vais a dar cuenta en el Génesis cómo Isaac da una bendición que no puede retrotraer. En una primera instancia, un día viene Esaú del campo, que era el primogénito, y Jacob quería y anhelaba esa primogenitura, porque Jacob sabía lo que significaba la bendición.
Él estaba viendo que era la bendición de su padre, pero que era una bendición que venía de atrás, que provenía de lo alto. Entonces ocurre que Jacob tuvo que pelear para obtener esa bendición. De tal manera que cogió y hizo un guiso, y cuando su hermano, un guiso de lentejas, y cuando su hermano vino exhausto del campo, le dijo el hermano, qué bien huele, dame de ese guiso. Y dijo, yo te doy de este guiso a cambio de que tú me des tu primogenitura. Y Esaú, menospreciando, no valorando la bendición de Dios del haber sido el primogénito, cogió y dio su primogenitura, hizo ese pacto con Jacob y se la dio. Y esa primogenitura la tuvo Jacob. Y a la hora de morir Isaac, el padre, Jacob, usando de argucias, porque Jacob era muy trapichero, y él se servía de argucias, y luego Dios trató con todas esas debilidades, y Jacob fue transformado en una persona nueva llamada Israel. Pero por medio de esa argucia él se disfrazó, y como su papá Isaac estaba a punto de morir, ya ciego, ya no veía, ya solo palpaba, fue a obtener la bendición. Entonces él le engañó al padre, podamos decir, pero el padre verdaderamente a quien bendijo y a quien puso su mano y su bendición no fue a Esaú, sino a Jacob. Y cuando Esaú llega allí al padre y quiere recibir la bendición, le dice, padre, bendíceme. Dice, si ya te he bendecido. Dice, no, pero yo soy Esaú. ¿A quién has bendecido? A Jacob. Oh, pero dame a mí la bendición. Dice, no, lo que ya está bendecido, ya está bendecido. Tú has perdido tu bendición. Y ciertamente fue Jacob el bendecido y Esaú el no bendecido. Y dice la palabra de Dios, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Porque Dios ya sabía que Jacob deseaba y anhelaba la bendición y Esaú no la anhelaba. Entonces Dios escogió, porque él ya en su presciencia, él ya sabía lo que haría Esaú con su primogenitura. Y la bendición que Isaac dio a su hijo Jacob no fue anulada. Aunque pudiera decir Isaac, bueno, pero como Jacob ha engañado, nada, esta bendición se anula y no sirve. No, la bendición ya está dada y lo que en Dios es un sí, es un amén. Y eso es lo que quiero que entendamos. Porque Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ojo, aquí no estamos hablando de una cosa cualquiera. Si la bendición de Isaac fue firme para con Jacob, ¿acaso no va a ser la bendición de Dios sobre nosotros, con toda bendición espiritual, hecha no en la tierra, sino en los lugares celestiales, en el seno de su equidad, en el seno de su justicia, en el seno de su sí y su amén, en el seno de su presciencia? ¿Acaso nosotros vamos a perder esta bendición? ¿Acaso podremos dejar de ser bendecidos por aquel que ya nos bendijo? Atención, porque es muy importante que el Hijo de Dios conozca que ha sido bendecido y conozca que todo el producto de su vida y toda la expresión de esta bendición se va a manifestar cuando verdaderamente un Hijo de Dios ha sido bendecido por Dios. Vamos a hacer unas digresiones o acudir a otras partes de la palabra para poder dar validez a este versículo, para no coger y levantar la doctrina de un versículo extraviado. Esta bendición espiritual que nosotros recibimos es un nuevo nacimiento.
es un nacer del Espíritu, es un nacer a una nueva realidad. Es que de repente pasamos de estar muertos en delitos y pecados a tener vida en Cristo, a tener una vida espiritual cuando estábamos muertos, separados de toda la gloria de Dios, destituidos de su gloria, y hemos pasado de un reino de tinieblas y se nos ha puesto en un reino de luz, porque hemos sido bendecidos en los lugares celestiales. Y es desde esa posición que Pablo habla a los efesios. Y nosotros debiéramos considerarnos esos efesios a los que Dios habla por medio de Pablo. Oye, eres un santo, eres un fiel en Cristo. Y el fiel en Cristo no puede sino expresar esa fidelidad, ese amor, esa obediencia y esa santidad por medio de unos frutos que van a manifestarse con certidumbre para que el mundo conozca lo que somos en Cristo. Entonces es importante que nunca olvidemos, hermanos, que nosotros no hacemos, y repito y me reitero con la anterior enseñanza, nosotros no hacemos obras de santidad para ser santos, no. Nosotros, porque somos santos, porque somos fieles en Cristo, es que manifestamos esa vida de salvación que hay en nosotros. Por lo tanto, la santificación de los hijos de Dios es un hecho que ha de ser irrevocable y que ha de manifestarse de una manera indubitable. Por eso decimos que cuando un hijo de Dios, alguien que dice que ha creído en Dios, no camina como Dios expresa en sus escrituras, nos podemos permitir, y es más, debemos sospechar de si esa persona verdaderamente ha sido bendecida en los lugares celestiales, de si esa persona verdaderamente ha nacido de lo alto. Porque el buen árbol va a dar buen fruto y el mal árbol va a dar mal fruto. Por lo tanto, desde un inicio, lo que se espera en el creyente es que vaya madurando y vaya avanzando en el conocimiento de Dios y vaya expresando esa vida que va creciendo en él por el Espíritu de una forma natural. De manera que llegamos a entender los mandamientos de Dios, llegamos a amarlos, llegamos a comprenderlos, llegamos a celar por ellos, pero no de una forma religiosa. No como diciendo, voy a guardar estos mandamientos para así yo ser salvo. Eso no es así. Ese es un engaño en el que la carne quiere entrar en juego y en el que el maligno quiere inducirnos a pensar que lo que nosotros estamos haciendo está aportando o es un granito de arena a la salvación que ya hemos obtenido. Es muy importante, hermanos, que entendamos que la obra de Dios es perfecta en nosotros y eso es la garantía de que vamos a tener un éxito en el llamado de Dios. Pasaremos más adelante a introducirnos en esa realidad, pero ahora por el momento hablamos de una bendición que se ha dado en los cielos, que es una bendición que ya es pasada, es decir, Dios ya nos ha bendecido, y que es una bendición en un lugar en donde el orín y la polilla y los ladrones no la pueden robar. Jesús dijo que acumulemos tesoros en el cielo donde no se pueden robar. Este es nuestro tesoro, hermanos. No permitas que nada ni nadie arrebate la seguridad de la bendición de Dios en los lugares celestiales, que más adelante veremos que Dios nos ha sentado en lugares celestiales. Por lo tanto, vivamos firmes y con certidumbre y certeza de fe de lo que Dios ya ha hecho y manifestemos esa vida en realidad para que podamos comprobar cuán bueno y cuán agradable es Dios y su voluntad.
hemos recibido un Santo Espíritu, hemos sido hechos templos del Espíritu Santo. Hemos sido hechos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Y ahora nos dirigimos a Dios como vivos de entre los muertos, no como muertos que están intentando vivir por lo que hacen. No, nosotros hacemos por lo que somos. Nuestra vida manifiesta santidad a raudales, porque la vida del Espíritu es una realidad en nosotros. Muchos hermanos se podrán preguntar, bueno, ¿y qué ocurre con los que no lo manifiestan? Bueno, cabe dos posibilidades: que todavía están en un periodo incipiente en el que su vieja criatura está venciendo a la nueva, en el que la nueva criatura no ha adquirido la madurez que Dios ya estaba mostrando que tenía que mostrar, y se corre el peligro de creer que una persona nació de nuevo y a lo mejor nunca tuvo el verdadero y genuino arrepentimiento que le trajo la nueva vida. Es muy importante observar, ¿y para qué? Para poder alertar al hermano que no camina bien y decir, oye, después de este tiempo, como decía Pablo, ya os debía hablar como a espirituales, pero os hablo como a carnales, porque todavía no habéis discernido de quién sois. Sois de Cristo, no sois ni de Pablo ni de Apolos. No podéis tener contiendas en vosotros. Y esta inmadurez espiritual que habla Pablo no habla de que ellos estuvieran caminando en pecado, ni mucho menos. Ellos tenían ciertos desórdenes en la expresión, ellos estaban llenos de los dones del Espíritu Santo. De otra manera, no podríamos decir que ellos no eran salvos. Ellos tenían los dones y ellos los expresaban, pero no de la forma ordenada. Para eso Pablo, como apóstol, estaba poniendo el fundamento en esas iglesias. Por lo tanto, hermanos, la nueva criatura nace, es separada por Dios, es escogida por Dios, es bendecida por Dios y está diseñada para cumplir una función, un propósito y para manifestar la vida que hay en él. Dios, al ponernos en su vid, al estar nosotros en la vid verdadera y al habernos limpiado, porque es el que es limpiado el que produce fruto, para que produzca más fruto. Entonces el que produce fruto es limpiado, el que cree en Cristo es limpiado para que produzca más fruto. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Para eso Dios nos ha escogido, para llevar fruto. Entonces vamos a ir a Juan 3, 5, 6. Dice: respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de Espíritu, Espíritu es. Por lo tanto, nosotros hemos nacido del Espíritu y nuestra carne no tiene nada que ver con el reino de Dios. De hecho, va a ser destruida. Va a ser destruida. Y si antes de que nuestra carne sea destruida somos arrebatados por Dios, tal y como podemos ver en Tesalonicenses, vamos a ser transformados en un instante, en cuanto veamos a Cristo, para recibirle en el aire, no con cuerpos de carne que se someten a la ley de la gravedad, sino con un cuerpo glorificado que ni la gravedad podrá atrapar. Como Cristo ascendió al Padre, estando ya glorificado. Ya las leyes de la naturaleza no obraban en él, porque él había sido resucitado y glorificado. Y ese cuerpo de gloria que tuvo Cristo es el que nosotros vamos a tener. Pero este de humillación, que no quiere ni puede
agradar a Dios va a ser destruido. Por tanto, hermanos, ocuparse de la carne de nada aprovecha, pero ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por lo tanto, esta bendición es ese nuevo nacimiento que le dice Jesús a Nicodemo en Juan 3. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero nosotros, habiendo sido renacidos, como dice Pedro, de una simiente incorruptible, nacidos de lo alto, nacidos del Espíritu, hemos entrado en el reino de Dios. No que vamos a entrar, sino que hemos entrado. Ya estamos en el reino de Dios. Ya somos hijos del Rey. Y claro que aún no hemos llegado a donde tenemos que llegar, pero no nos podemos comportar como si viviéramos en otro reino. Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz admirable para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces nosotros ya no somos parte del mundo, estamos en el mundo, pero como dijo el Señor, vosotros no sois del mundo, estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Entonces el mundo ya no nos puede atrapar. Los deseos engañosos de la carne y del mundo no nos deben atrapar, porque el que ama al mundo manifiesta que no ama a Dios. Entonces, si vemos a alguien que dice, no, yo he creído en Jesucristo, pero va detrás de las doctrinas del mundo, maltrata a su cuerpo, maltrata a las personas, es desleal, es una persona que engaña, que roba, que miente, cualquier cosa, esa persona podrá decir que ha creído en Jesús, pero su manifestación manifiesta y demuestra que esa fe es vana. Recordemos que dice el Señor que hay una fe vana, hay una fe muerta que no sirve. Entonces, ¿cómo se manifiesta la fe? Por medio de lo que nosotros manifestamos, pero no lo manifestamos para serlo, sino que por lo que somos lo manifestamos. En Gálatas 3, 13, 14 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Nosotros el Espíritu no lo hemos recibido porque nos comportábamos bien. Y nosotros no mantenemos el Espíritu porque nos comportamos bien. No, es por la fe. Y la fe es la que nos lleva a comportarnos bien. Porque muchas veces la carne quiere comportarse bien. ¿Sabéis para qué? Para anular el poder del Espíritu de vida que debe operar en nosotros. Y la carne quiere adquirir preeminencia en nuestro ser, y nuestra vieja y religiosa criatura quiere inmiscuirse en la obra de Dios para eclipsar la obra de Dios en nosotros. Por lo tanto, nosotros hemos muerto a la ley de Moisés. Bueno, nunca estuvimos. Él habla sobre todo a unos judaizantes que estaban entrando en la iglesia en Gálatas, pero que muchas veces nosotros, los que no hemos sido judíos, estamos pretendiendo ahora empezar a guardar los sábados, porque lo dice la ley, porque es estatuto perpetuo, y no entendemos que era un estatuto perpetuo hasta que llegara lo nuevo. Quita lo nuevo, quita lo viejo para establecer lo nuevo. Estamos bajo un nuevo pacto, y es un pacto de la fe, en función de la fe que el padre de la fe, Abraham, manifestó a Dios cuando estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Y allí fue cuando Dios le dijo, para Isaac,
que el sacrificio no va a ser el tuyo, va a ser el mío. Y allí había ya un cordero que tipifica el cordero inmolado, que es Jesús, nuestro Señor, el Dios hecho carne, que en la cruz moriría en expiación por los pecados. Y es por la fe en Jesucristo, por la fe en el sacrificio, por la fe en su sangre, no en nosotros, que recibimos la promesa del Espíritu. Es cuando creemos en Jesús, arrepentidos, porque la fe nos lleva al arrepentimiento. Dice la palabra que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Nosotros creemos en esa palabra que oímos, tenemos una capacidad para creer, que todos la tenemos, porque todos hemos nacido con capacidad para creer. En cierto modo, podemos entender que es un don de Dios, como también la gracia y la salvación es otro don de Dios, pero no es un don que hace especiales a los que creen en Jesús. Que dicen, no, pero yo he creído en Jesús porque la fe es don de Dios, como luego dirá más adelante la epístola. Bueno, si entendemos que la fe es un don de Dios, no es porque tú eras especial, es porque Dios ha dado capacidad de creer a todos, porque Cristo fue muerto por todos y para todos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dios te ha puesto ahí la posibilidad de creer. Dios te ha dado como ser humano capacidad de creer, porque si no tú no creerías que cuando pides un café sin cafeína en el bar y te descuidas, te lo bebes creyendo que sin cafeína tú estás viviendo por fe ahí. O vas a la gasolinera y dejas el coche y dices, sí, llénamelo. ¿Y tú qué sabes si la persona está atenta de si es diésel o es gasolina? Yo tengo un amigo que en una gasolinera de aquí dejó el coche de diésel y se lo llenaron de gasolina. Y le gripó el motor, se lió una allí. Uy, qué fe tuvo. No podemos decir que el hombre no confía. Luego sí se lió una muy grande. No, porque me has llenado de gasolina. Ya, pero tú no me dijiste nada. Ya, pero yo confiaba que tú sabías que tenía que echarle diésel y no gasolina. No ves que es un todoterreno. ¿Cómo un todoterreno va a ir con gasolina? Bueno, sí los hay también. ¿Cómo que el hombre no puede creer? El hombre es un animal. Bueno, no un animal, perdón. El hombre es una criatura de Dios capacitada para creer. Y desde ese punto de vista, la fe es un don de Dios. Bueno, la capacidad para creer sí. Pero la fe es tuya. Y tú tienes que decidir si la pones en el de la gasolinera o la pones en Cristo. De saber si la pones en los ídolos a los que adoras o la pones en Cristo. De saber si la pones en Mahoma o en Cristo, en Buda o en Cristo, en los futbolistas o en Cristo, en los políticos o en Cristo, en ti mismo o en Cristo, porque hay muchas personas que creen más en sí mismas que en lo que Cristo hizo y puede hacer por ellas. Por lo tanto, es por la fe para que nadie se golpee el pecho y diga, mira Dios, lo que yo he hecho. No por obras para que nadie se gloríe. De hecho, uno de los fundamentos y de los rudimentos de la fe de un hijo de Dios es el arrepentimiento de obras muertas. Muchas personas creen que están caminando antes de rendirse ante Dios porque viven una religión, nunca se arrepintieron y están creyendo que lo que viven les ayuda a un día estar presentables delante de Dios. Una vez, predicando en un pueblecito de la zona, una señora religiosa, yo le dije, señora, si usted mañana muere o hoy muere, ¿cómo se va a presentar delante de Dios? Dijo, uy, yo la primera estoy allí porque yo ya me he ganado el cielo. Hace mucho tiempo, con todo lo que yo he hecho bueno, yo ya tengo mi hueco en el cielo. Y le dije, señora, el nombre me lo voy a reservar. No confíe tanto en sí misma y ponga sus ojos en Dios, porque es Dios
el que por su sangre, por la sangre del sacrificio, va a poder verla y pasar su ira por encima de usted. Al día siguiente nos tuvimos que ir de ese pequeño pueblo de Ávila y tengo referencia de que la señora estuvo buscándome a primera hora de la mañana para seguir hablando. Vamos a ver si este año podemos volver a ese pueblo a predicar el Evangelio. Que Dios bendiga a esta humanidad y que muchos al escuchar este Evangelio puedan pasar de muerte a vida. Dice Juan 20, 21 al 22. Juan capítulo 20, 21 al 22. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es un don de Dios. Él ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, según podemos ver en la Epístola de Romanos. Nos ha sido dado, es un regalo, no lo podemos ganar. ¿Os acordáis que había un cierto mago en el libro de los Hechos que veía a los apóstoles obrar y le dijo a Pedro: ¿cuánto dinero tengo que darte para que tú pongas en mí ese poder? Y Pedro le dijo: ay, mal estás en prisión de sombra y de muerte. Arrepiéntete de lo que has dicho, porque esto es un regalo, esto no se puede comprar, ni se puede ganar por lo que uno hace. Solo la fe en Cristo, solo el arrepentimiento sincero y genuino de haber vivido una vida religiosa o una vida de pecado sin confiar en Él. Solo eso nos salva. Solo por la fe el justo vivirá. Y los discípulos que habían creído y permanecieron hasta el final, porque recordemos que Judas se suicidó. Él se arrepintió carnalmente, el hombre religioso llegó allí ante los fariseos: oh, me arrepiento porque mis manos están manchadas de sangre, quiso devolver sus monedas, pero no creyó en Jesús, porque si hubiera creído, hubiera recibido la gracia y el perdón de Dios, y él quitó su vida. Pero esos discípulos que habían creído, que habían sido limpiados por la palabra que habían recibido de Cristo, recibieron el Espíritu Santo. Esto es una primera fase de esa recepción del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo que viene a morar en nosotros. Muchas veces queremos que sea como en el libro de los Hechos, y los hermanos están esperando que empiece a temblar la tierra, que sople un viento recio, y hasta que eso no pase uno no ha recibido el Espíritu Santo. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad. El Espíritu Santo viene sobre el creyente en el mismo instante en el que el creyente cree en Dios y arrepentido se humilla ante Dios y ora a Dios arrepentido. Esa es la primera oración que Dios va a escuchar en un creyente, porque antes el creyente es pecador y Dios no escucha a los pecadores. Por lo tanto, si tú eres pecador hoy, estás a tiempo de que seas escuchado por Dios. Si tú te arrepientes de tu vida y hablas con Él y arrepentido le pides perdón, si confías en este Evangelio que estamos predicando, que solo la sangre de Cristo puede salvarte de una ira venidera, de una ira que está a puntito de ser manifestada. Estamos ya en los tiempos finales. En Gálatas 3:2, versículo 2, dice: esto solo quiero saber de vosotros, Gálatas. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Evidentemente, por el oír con fe. Primero escuchamos el Evangelio. ¿Tenemos la opción de creer en el Evangelio o creer en nosotros mismos? ¿O creer en la filosofía en la que estemos en ese momento?
Dios nos ha dado libre albedrío para decidir si creemos o no creemos. Y por medio de esa fe que decidimos depositar en la verdad de Dios, Dios nos escoge, nos separa, nos santifica, nos justifica, nos pasa por la cruz, nos mata, nos sepulta y nos resucita. Y somos parte de un reino, una nueva criatura diseñada con un fin. Y Dios lo que elige y lo escoge, no lo escoge mal. Por eso cuando vemos obrar mal o no vemos la vida del Espíritu que Dios espera, ¿cómo no vamos a pensar que esa persona no nació de nuevo? Sería un horror, no le ayudaríamos en nada si le estaríamos dando palmadas en la espalda diciendo, no, vas bien, ¿cómo vas? No, mira, vas mal. Tu vida no manifiesta la vida del Espíritu, algo falla. O no te arrepentiste bien desde un momento, o de alguna manera has tenido que caer y tienes que arrepentirte y nacer de nuevo. Lo que no podemos poner en duda es que la obra de Dios se manifiesta en obras de verdadero arrepentimiento y de verdadera justicia por medio de la fe. Porque guardar los mandamientos de la fe, de la ley de la fe, de la ley del amor, no es gravoso para nosotros. Yo le preguntaba hace poco a los hermanos, ¿cuánto os cuesta obedecer a Dios? ¿Os cuesta? ¿Os es gravoso? ¿O es un deleite? Pues si nos cuesta, no proviene de vosotros mismos, sino la vida de Dios que verdaderamente se manifiesta en vosotros. Pero si os es gravoso, si os está costando la vida de la santidad de Dios, es que a lo mejor nunca hemos nacido de nuevo. Porque Dios pone un querer y un hacer para que se cumpla su soberana, buena y agradable y perfecta voluntad de nosotros. Por lo tanto, es por fe, para que sea por gracia. Juan 1, del 12 al 13, dice, mas vosotros, mas a todos los que le recibieron, atención, a los que creen en su nombre, no a los que hicieron su justicia propia, a los que vivieron hasta el final ayudando a las hermanitas de la caridad. ¡Uy, qué buen hombre fue! Descanse en paz. No, si no creyó en Jesús no va a descansar en paz. Ira para el día de la ira está reservada para los que no han querido creer en el nombre de Jesucristo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto significa nacidos de nuevo. Somos nuevas criaturas, somos una nueva creación. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo y nuestro caminar ahora ya no va a ser conforme a la letra, conforme a 10 mandamientos que están escritos en unas tablas de piedra. Dios va a grabar. De hecho, en cuanto el Espíritu Santo empieza a morar en el creyente, Dios ya empieza a transformar tu vida. Y Dios ya empieza a distorsionar la falsa realidad mental en la que vivías y a introducir una nueva realidad. ¿Cómo lo hace Dios? Por medio de su palabra. El nuevo nacido tiene que leer su palabra, tiene que atenderla, tiene que creerla, porque no podemos obedecer sin creer. A veces queremos obedecer, pero no hemos creído, y estamos levantando el edificio sobre un fundamento arenoso. Es la fe nuestro fundamento.
El fundamento es el arrepentimiento de obras muertas y la fe en Dios. Ese es nuestro rudimento, por ahí empezamos. Y ese rudimento nos tiene que acompañar toda nuestra vida. Toda nuestra vida, las obras muertas de la carne, que va a querer a veces tocar las cosas de Dios y convertirnos en seres religiosos que estamos luchando para conservar algo que nos ha sido dado por gracia. Y nos vamos a ocupar de unas obras que Dios no preparó de antemano, que la carne quiere preparar. El que ha sido salvo en su fe, vive por fe, vive para fe, va a anhelar vivir en obediencia, no para conservar nada, porque es un deseo que proviene de la vida del verdadero Cristo que mora en su interior. De manera que la obediencia a Dios va a ser un fruto de verdadero arrepentimiento, de verdadera gratitud, de verdadero amor sincero a aquel que le rescató de la muerte. Y el versículo sigue con: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces Dios no nos ha bendecido para que vivamos en pecado. Dios no nos ha escogido para que estemos presentándonos delante de Él cuando estamos pecando deliberadamente y voluntariamente, adulterando voluntariamente por la mañana y por la noche acudiendo a Dios. Oh Dios, perdóname porque hoy adulteré y mañana vuelvo a adulterar y otra vez Dios, perdóname porque adulteré. Eso no es la vida de Dios, eso es una vida religiosa que nada tiene que ver con Dios. El que es nacido de nuevo, si era mentiroso, ahora deja de mentir. Si era adúltero, ahora deja de adulterar. Si era egoísta, ahora deja de ser codicioso y egoísta. Y eso es un fruto. Y si esa realidad no está en tu interior, perdonadme, a lo mejor no has nacido de nuevo. Disculpadme que tengo que mojar los labios. Porque fuimos escogidos antes de la fundación del mundo en Él. No hemos sido escogidos en nuestras obras, hemos sido escogidos en Cristo. Y eso significa que en esa elección todo lo que fluye de Él tiene que manifestarse en nuestras vidas. Pero este apartado lo vamos a tratar en el próximo punto. Por lo tanto, la enseñanza de hoy es Efesios 1, versículo 3. Para en el próximo día abundar en dos conceptos. En el versículo 4, en qué consiste esta elección de Dios antes de la fundación del mundo, para que entendamos que no hemos sido escogidos por nuestra cara bonita, para que sepamos que no podemos albergar en nuestro corazón la doctrina de una predestinación que dice que Dios ha diseñado a personas o ha creado a personas para pudrirse en los infiernos. Ese no es el Dios en el que creemos. Dios ha creado a un hombre. El hombre nace caído, nace de carne y sangre, pero Dios ha presentado un evangelio para que el hombre decida si quiere vivir por Dios y para Dios, o si quiere vivir por Él y para Él. Perdón. He aquí que pongo el camino delante de ti, de la vida y de la muerte. Escoge pues. ¿Quieres vida? Elegirás a Cristo. ¿Quieres muerte? Desecharás a Cristo. Así de fácil. Y si tú has creído hasta el día de hoy que eres un religioso y que por el mero hecho de ser de una iglesia ya estás en Cristo, esto no es así. No somos
en Cristo porque vamos a la iglesia, somos en Cristo porque creímos en Él. Y anhelamos formar parte de la iglesia. No es gravoso para nosotros dirigirnos a la iglesia, a escuchar el servicio, a tener un tiempo con hermanos para comer con ellos, para compartir de Dios. No es gravoso, no es una carga, es un gozo vivir en nuestra salvación, es un gozo ocuparnos en nuestra salvación. Yo estoy en la salvación y en ella me expreso y en ella me ocupo con reverencia, con temor, con temblor. Porque es una pena que en esta salvación no nos expresemos como Dios anhela, que es para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y esta santidad va a provenir de Dios, Él es la fuente. Y todo nace en un corazón genuino, arrepentido genuinamente ante Dios, y un corazón que verdaderamente ha creído en el poder del Evangelio, que es capaz de llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y hasta aquí, hermanos, llega la enseñanza. Hay que ir poquito a poco porque son muchos temas a tratar. Y con la ayuda de Dios y con la paciencia de vida vamos a concluir esta epístola. Y si tú estás ahí escuchando y hoy has sentido el poder de Dios, has discernido que en esta palabra de Dios, Dios está presente, Dios te está llamando, arrepiéntete. Por lo tanto, ya sabes, ninguna oración de un pecador como tú en estos momentos, que no sea de genuino arrepentimiento y fe en la sangre de Jesucristo, puede ser recibida por Dios. Por lo tanto, si tu oración hoy a Dios es genuina de arrepentimiento y de fe en Cristo, Dios te va a hacer nacer de nuevo. Y desde esa nueva realidad te animo a que seas parte del cuerpo de Cristo. Yo no te estoy trayendo a nuestra iglesia. La iglesia es de Cristo. Sé guiado a donde Cristo te lleve, pero has de saber que Cristo te va a querer llevar a su familia, a su cuerpo. Tal y como a Pablo cuando se convirtió, lo vimos en el día anterior, en esta enseñanza. Pablo fue guiado a Ananías y a una serie de discípulos con los que estuvo un tiempo. Te es necesario caminar junto a hermanos. Y siempre teniendo a Cristo como cabeza, no siguiendo a hombres, sino que junto a hombres, junto a hermanos, todos seguimos a aquel que es nuestra cabeza. Y nosotros, miembros los unos de los otros, participamos de Cristo en esta comunión. Por lo tanto, podrías hacer una oración, no sé, se me ocurre algo, no que esta oración sea la perfecta. Te lo digo por si no se te ocurre cómo dirigirte a Dios. Podrías decir algo así como: amado Padre, he estado alejado de ti toda mi vida, confundido, creyendo que te conocía y sin saber que me era necesario nacer por el Espíritu, ser limpiado por tu palabra. Y esta palabra que hoy he escuchado la he creído con todo mi corazón. Me arrepiento, Señor, de mi pecado, de haberte despreciado. Quiero ser tuyo, quiero ser uno de esos escogidos, bendecidos en los lugares celestiales. Siéntame en lugares celestiales, Señor. Lléname de tu espíritu, hazme nacer de nuevo. Por favor, te lo pido, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús, en cuyo nombre confío, porque sé que por su sangre tengo perdón de pecados. Recíbeme en tu gloria. Hazme un hijo tuyo, Señor. Amén. Y hasta aquí llegamos con el estudio. Muchas bendiciones a todos los hermanos que habéis estado presentes, con un verdadero cariño hacia todos, porque al final lo que Dios quiere es que todos crezcamos en la unidad de la fe, en la unidad del conocimiento de Dios, y espero y deseo que este estudio esté sirviendo para este fin. Amados, os bendigo con la paz del Señor, que el Señor sea con todos vosotros
y que sigáis abundando en la palabra y sigáis creciendo en la gracia y ocupándoos en vuestra salvación con temor y temblor. Muchas bendiciones y hasta la próxima.